que esto es muy valioso. El ser humano sin metas se muere, se deprime o se autodestruye. Por eso ves mucha gente que llega a la fama, se vuelven drogadictos, porque inmediatamente tú llegas ahí te tienes que poner otra meta. Porque ya le pegaste al blanco, ya dices, ya la hice, te deprimes, te autodestruyes. ¿Qué se sintió hacer ese primer $1,000,000 en un año? ¿Y cómo lo hiciste? Mira, eso emociona. Brian Tracy, que es nuestro socio, dice que el primer millón es muy difícil y que el segundo es asegurado. Entonces las crisis son mentales. En el COVID nuestra empresa creció un 500% y te voy a decir cómo. Mi enfoque principal es mi misión. La misión de Pasos al Éxito es ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante, emocional y financieramente. ¿Por qué emocional y financieramente? Porque fue lo que yo sufrí. Yo sufrí ataques de pánico, depresión, ansiedad y sufrí escasez mental y económica. Pero ¿cuáles son esos 5 hábitos que Margarita Pasos tiene que son indispensables y que te han ayudado a ti a convertirte en una multimillonaria? Me encanta. Primero, la dieta mental. Yo no como chatarra mental. Yo no veo noticias. ¿Para qué? Si yo no puedo controlar. Yo no me enfoco en lo que no puedo controlar. Yo como proteína mental todos los días, ¿verdad? Libros, mentores, podcasts como este. ¿Qué error tú ves en los vendedores hoy en día, en emprendedores, que les impide escalar sus negocios y cómo tú corregirías ese error principalmente? Bueno, uno, el síndrome de Zoila, ¿verdad? Que te lo expliqué. Claro. Zoila. Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a una persona muy especial que yo personalmente me he vuelto muy fan de ella por sus entrevistas, por sus podcasts, por su mentalidad, y hoy nos va a enseñar exactamente cómo tú puedes remover el bloqueo del dinero que tú tienes aquí en la cabeza y también no solamente cómo puedes atraer el dinero, sino trabajar por él, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana y solamente orando, tienes que poner el trabajo. Así que Margarita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Wow, Josué, gracias. Toda mi admiración para ti también. Es un honor estar aquí contigo. Bueno, para las personas que no te conocen aquí hoy en día, que supongo que van a ser muy pocas porque tienes millones de seguidores en redes sociales, ¿a qué te dedicas hoy en día? Y empecemos por ahí. Pues yo me considero como una especialista en el desarrollo humano. Yo creo que tú y yo ambos sabemos que el ser humano tiene tanto potencial. Soy escritora, soy conferencista, empresaria, mamá, y bueno, y apasionada de estos temas, apasionada. Excelente. Entonces, hoy en día tienes diferentes empresas, emprendimientos, hablas on stage, tienes millones de personas que te siguen en redes sociales, has impactado millones de vidas. Pero ¿cómo tú empezaste todo eso? Quiero ir para atrás a saber cómo Margarita empezó en todo esto del emprendimiento. Bueno, yo llegué aquí a Miami en los 90s, conocí a mi esposo. Mi esposo siempre ha sido como un emprendedor en serie, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo conocí, él tenía un pequeño como detail shop, que es más allá de un lavado de carro, la cera, el shampoo adentro. Entonces, cuando nos casamos, él me dijo, no busques trabajo, ayúdame, ¿verdad? Y nos pusimos a trabajar juntos. No, nos iba muy regular, ¿verdad? Porque, y ahí es el tema, ¿verdad?, de la mentalidad. Él sí, digamos que él leía más, pero yo siento que yo era su ancla, porque yo tenía mucha mentalidad de escasez. Te doy un ejemplo, Josué, pues hoy me da risa. Él me decía, bueno, contratemos a alguien que haga la contabilidad, un bookkeeper, ¿verdad? Valía $1,000 hace 30 años. Yo, no, eso es muy caro, yo lo hago. Entonces yo era soy la de contabilidad, soy la que factura, soy la que limpia las llantas, Yo no quería que él contratara a nadie, no podíamos escalar y yo tenía una mentalidad de pobreza muy arraigada y entonces siempre estábamos cortos de dinero y con deuda mal hasta aquí. Pero bueno, empezamos a invertir en nuestra mente. Y yo digo que si uno derrama los bolsillos en la mente le llena los bolsillos. Y eso fue lo que verdaderamente cambió nuestra vida. Me encanta eso. ¿Cómo fue? ¿Soy la que hace todo? Sí, soy la que factura, soy la de contabilidad, soy la de marketing, soy la que limpia las llantas de los carros, soy la que... Entonces, eso no es escalable. Claro. Entonces, Sí. ¿cómo una persona, por ejemplo, que está viendo aquí puede empezar a salir de esa mentalidad de escasez o de Sí. pobreza? Porque, ¿verdad? Aquí hay emprendedores, personas que están empezando su negocio, personas que tal vez tienen un trabajo ordinario y dicen, bueno, estoy escuchando este podcast porque quiero salir de la situación en la que estoy. ¿Cómo es que paso por paso esa persona puede salir de ahí? Me encanta. Bueno, lo primero es entender qué es el dinero, porque a nosotros, sobre todo los latinos, nos dijeron que el dinero era la raíz de todos los males, que te llevaba al infierno, que el dinero cambiaba el corazón de las personas,
que a mí me dijeron que los ricos eran corruptos, ¿verdad? O narcos también en mi ciudad en aquella época, si a alguien le iba muy bien, ese es narco, ese es corrupto. Entonces, los latinos también está la parte religiosa, ¿verdad? Yo sentía como culpabilidad porque mi mamá, muy linda, que a muchos latinos nos aplicaron esta, no querías comer y te decían, usted no se va a comer los frijoles, usted sabe cuántos niños hay en el África que no tienen nada que comer. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a pedir más si por lo menos tengo un techo? Entonces entender que el dinero es una herramienta importantísima que te da opciones. Yo siempre digo, si yo tengo a María y a Juana, y María tiene dinero y Juana no, y ambas tienen su hijo enfermo, María va a tener más opciones de curar a su hijo, claro, ¿verdad? María va a tener más opciones de alimentación, de vivienda, de ayudar a sus padres, de incluso ayudar a su iglesia o a una fundación, porque el dinero te da opciones. Entonces, cuando yo entendí eso, porque sí empieza con la mente, como diría Harv Eker, ¿verdad? Los secretos de la mente millonaria, excelente libro. Empieza aquí, porque no hay gente pobre, sino mentes pobres. Mira, la gente se gana la lotería y un porcentaje muy alto vuelven a quedar en pobreza. Y yo sé que a ti te pasó cuando estabas más joven, sí, hasta que empezaste a trabajar tu mente. Claro. Y en cambio ves gente multimillonaria que pierden todo y a los 2 o 3 años vuelven a tener dinero. Entonces es un tema mental, ¿verdad? Es primero tener una mente millonaria y educarse, ¿verdad? En cómo funciona el juego del dinero. Claro. Entonces, mencionaste, ¿verdad? Fracasos, triunfos. Como te comentaba detrás de cámaras, 25 años hice 1 millón. Menos de un año después terminé perdiéndolo todo. Perdiste todo. Todo. Y quedé endeudado también, a propósito. Entonces, terminé trabajando como cajero en una gasolinera y para salir de ahí tuve que salir del círculo en el cual me encontraba, pero me costó muchísimo porque tuve que pagar mucho dinero para salir de ahí y tuve que tomar un riesgo muy grande. En tu caso, ¿hay algún momento que has fracasado? ¿Qué aprendiste y qué pasó y cómo saliste adelante? Bueno, ya varias veces fracasé, ¿verdad? Yo tengo 51 años y tuvimos varios emprendimientos que fracasaron antes de que tuviéramos el éxito, digamos, que tenemos hoy, la solvencia financiera. Pero te voy a decir, en cada fracaso, porque yo creo que el fracaso no existe, lo que existe son resultados, para que el que nos esté oyendo no se sienta fracasado. Yo quería lograr esto y no logré ese resultado, logré otro resultado, pero que aprendí. Y eso te da experiencia, entonces vuelves a empezar con más experiencia hasta que finalmente, ¿verdad?, lo logras. John Maxwell dice, cuando pierdas, no pierdas la lección. Entonces, varios emprendimientos de nosotros que no sobrevivieron, digamos, siempre aprendíamos algo. Y es importante sentarse y reflexionar y decir, ok, ¿qué aprendí? Y una de las cosas que aprendí, y tú lo acabas de decir, cuando te fuiste, estabas en una gasolinera y tenías de pronto el círculo que no era el correcto, fue rodearme de las personas correctas. No hay escasez de dinero, ni hay escasez de gente, ¿sí? Entonces yo aprendí que si yo vendía, podía generar todos los ingresos que quisiera, porque en el juego del dinero el ingreso es el rey. La gente viene y me dice, es que tengo problemas de deuda. Le digo, tu problema no es de deudas, tu problema es de ingresos, deuda mala. Pues si ganaras 10 veces más, no estarías hasta acá de deuda mala. O es que la vida está muy cara. Le digo, tu problema no es el costo de vida. Si ganaras 10 veces más, te importaría un pepino cuánto vale el pollo o cuánto vale la gasolina. Claro. Entonces yo aprendí que lo primero era generar, porque hay coaches financieros, y tú seguro los has oído, Josué, que te dicen, ahorra, no te tomes un café de $3. Ahorra esos $3 para que cuando tengas 80 años tengas $80,000 en el banco. Yo digo, no, eso es una vida muy miserable, hermano, ¿verdad? Sí, el ahorro viene, primero genera altos ingresos y luego tú apartas una porción de eso para invertirle y que el dinero tenga bebés, ¿verdad? Claro. Pero no viviendo una vida miserable. Yo para aquella plata, $80,000 a los 80 años, ¿qué vas a hacer con eso, verdad? Claro. Entonces el ingreso, y aprendí a vender. Y eso fue lo que cambió mi vida y la de mi esposo. Nos volvimos expertos en ventas y en generar ingresos. Muy bien. Entonces, quiero hablar de eso ahora un ratico, pero quiero que me hables de qué techos mentales tenías tú específicamente cuando estabas en Colombia, me dijiste, ¿verdad? ¿Qué techos mentales acerca del dinero? Mencionaste algunos. ¿Y cómo empezaste a superar esos techos mentales que te mantuvieron, digamos, estancada siendo Zoila? Sí. Bueno, que el dinero era escaso, lo cual no es cierto. Yo le digo a la gente, sal a la calle, y no importa si está en tu país, en Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país, ve a una zona afluente de tu ciudad y siéntate ahí 15 minutos y empieza a calcularle precios a los carros que ves, ¿verdad? Si ves gente caminando, a los relojes, a los apartamentos, no hay escasez de dinero ni de gente. Entonces yo empecé a hacer matemática cuando aprendí a vender. Yo
decía, ok, si yo necesito $50,000, puedo encontrar 100 personas que me paguen $500 cada una por un servicio. Y yo veía, o sea, no hay escasez ni de gente ni de dinero. Entonces, esa era una de mis más grandes creencias limitantes o techos mentales, que el dinero era escaso. Yo me acuerdo que mi papá y nuestros papás nos pasan creencias limitantes sin mala intención, porque a ellos les enseñaron lo mismo. Entonces mi papá me decía, no, es que el dinero no crece en los árboles, no, es que yo no soy un cajero. ¿Qué te están diciendo? El dinero es muy limitado, ¿verdad? Uh-huh. Y yo crecí en un hogar muy bueno, de padres muy buenos, pero donde también había muchas veces mucho mes al final del cheque, ¿verdad? Como decía Jim Rohn, mucho mes al final del cheque. Entonces, y eso lo empecé a replicar. Siempre vivía corta y con unos miedos. Usaba el dinero con miedo. Entonces yo hoy en día tengo un semáforo, mi esposo y yo. Cuando yo voy a poner dinero, a mí no me da miedo. Si ese dinero yo sé que me va a equipar a mí para generar más dinero, ¿verdad? O que se paga solo en lo que estoy invirtiendo, lo hago sin miedo, no importa la cantidad. Si puede que sí, puede que no, la pienso. Si definitivamente aquí no me va a generar dinero, el dinero puesto aquí no va a tener bebés, no lo pongo. Entonces es bien fácil. Antes para mí soltar $1,000 yo me agarraba. ¿Ya me entiendes? Era una mentalidad de escasez. A ti te pasaba claro. También, ¿verdad? Y uno decía, $1,000. Ahora sí, tú me dices tanto, pero yo sé que, por ejemplo, ese en mi educación lo pongo sin miedo, porque yo sé que se me multiplica. Ese es un verde en mi semáforo. Ok. Entonces, ¿qué tú opinas, digamos, de las personas que dicen que, bueno, no conozco a nadie en mi entorno? Muy bien, me voy a la parte afluente de la ciudad, me pongo a ver casas, los carros, muy bien. Sí. Son ellos, no yo. Cuando vivía en República Dominicana, mis padres, familia regular, nunca faltó nada en la mesa, pero no éramos la familia afluente de la sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces yo veía, me recuerdo, creo que era Cerro de Segurabo, que se llamaba en Santiago, que literalmente era como castillos. Y yo decía, ¿cómo pueden vivir personas aquí? Y yo no me rodeaba de esas personas, porque tampoco iban al colegio donde yo iba, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo empiezo a cambiar mi círculo social si estoy empezando, digamos, desde cero y no tengo muchos recursos? Mira, yo creo que sirviendo, agregar valor. Yo le digo a mis alumnos, molestando, les digo, Dios quiere a todo el mundo, pero el mercado no, ¿verdad? El mercado te va a pagar de acuerdo al servicio que tú das. Y yo digo, ¿por qué una persona que pega ladrillos gana, no sé, $25 la hora y un neurocirujano puede ganar $5,000 la hora? Porque el valor que agregan no es el mismo. Entonces mucha gente llega donde está gente exitosa a pedirles. Dame plata, dame un consejo, dame trabajo, ¿verdad? Pero ¿por qué no llego yo a agregarles valor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Mira, yo tengo poco, pero de lo poco que tengo, y te voy a contar una historia de una amiga que se llama Marisela. Ella vendía chicles en los semáforos de la Ciudad de México cuando era pequeña. Y su abuela entendía también los conceptos de los techos mentales. Sin saber que los entendía, porque la hacía visualizar. Le decía, tú, mijita, vete con una A en tu clase, tú vete así. El caso es que ella migra a Estados Unidos, a Texas, y le dicen, vete a tal restaurante mexicano y pide trabajo. Cuando ella llegó al restaurante, ella vio que estaba así y dijo, aquí no me van a dar trabajo, pero ella descubrió algo muy interesante. Ella entró y le dijo al dueño, al mediodía que estaban así, le dije, ¿cómo te ayudo? Veo que están todos corriendo, ayúdame a lavar platos. Ella, al final del día, ya tenía un trabajo, ¿ya me entiendes? Y hoy en día, Marisela es médico, anestesiólogo, tiene un puesto en el Army y tiene con su esposo más de 1,200 puertas. Wow. Exacto. Y ella dice, yo todo lo logré sirviendo. Donde yo llegaba, yo siempre pensaba, ¿cómo puedo agregar valor? Entonces, tú llegas donde una persona exitosa, oye, dame un consejo. ¿Tú sabes cuánta gente se le acerca a esa persona a decirle lo mismo? Pero si tú llegas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Estos son mis superpoderes, ¿verdad? Y yo creo que el que tiene éxito tiende a ser bondadoso con el conocimiento, pero también tiene que ver algo diferente en ti. Tiene que ver esa hambre y esa disposición de pagar el precio. Claro. Porque hay gente que quiere también que todos se lo pongan en bandejita. Sí. Sí, mira lo interesante del caso que tú mencionas algo ahí. Y te voy a compartir un poquito la historia porque sé que nos conocimos hace poco. Sí. Y es que yo empecé, imagínate esto, un dominicano que nadie conoce, viviendo en el medio de Indiana, porque me mudé con visa de estudiante, que eso es sí en el medio de la nada. Literal, en el medio de la nada, un maizal. Un maizal, sí. Y que en menos de 2 años termina siendo $1 millón y rodeándose de Russell Brunson, Hormozy, Alex Becker, Grant Cardone, teniéndolo a ellos como clientes. La manera que lo hice fue yendo a eventos, ¿verdad?, que tal vez no tenía el tiquete, el dinero para comprarlo, pero lo que hacía era me iba al bar y al restaurante del hotel, porque yo sabía que ahí es donde se hace el networking, es ahí.
Y lo que hacía era, por ejemplo, conozco a Margarita. Margarita, me encanta lo que haces. Veo que tienes una cuenta de Instagram y en ese momento ya no, ¿verdad? Porque se saturó más el mercado. Pero en ese momento era, veo que tal vez no estás utilizando bien Instagram. Yo soy experto en marketing, creciendo seguidores. Me encantaría poder servirte gratis. Sí. Sí, la persona se quedaba, espérate, ¿cómo que gratis? Y yo hacía mi tarea antes y le decía, mira, aquí te tengo un plan completamente gratis, puedes implementarlo, dárselo a tu equipo y estoy más que contento de enseñarte cómo hacerlo, gratis. No le pedí absolutamente nada. ¿Y Eso es mentalidad de abundancia. ¿Y qué terminaba pasando? En 60 días me partía el lomo trabajando, pero en 60 días el cliente hacía un montón de plata y volvía donde me diciendo, quiero contratarte. Quiero más de eso, Exacto. claro. Y dijiste algo poderoso también en los eventos. Es como tú vas a un evento de desarrollo personal, vas a encontrar gente que está interesada en el desarrollo personal. Tú vas a un bar a las 3 de la mañana y lo que vas a encontrar son borrachos. Yo me acuerdo una vez, una chica que me dijo, no, es que tengo este novio, pero que toma mucho. Le digo, ¿yo dónde lo conociste? Y me dice, en el bar, por decir algo, a las 4 de la mañana. Le digo, entonces, ¿verdad? ¿A dónde va a pescar uno? Cuando tú vas a un evento de desarrollo personal, encuentras gente maravillosa que de verdad está invirtiendo en tener una vida mejor. Me encanta. Me encanta. Entonces, hoy en día, ¿qué herramientas tú les recomiendas a las personas para empezar a superar esos techos mentales? ¿Y por qué tú crees que las personas tienen una connotación negativa con lo que son las ventas? Porque igual que el dinero, nos hablaron mal de ellas toda la vida. Yo iba a decir, ay, ahí viene ese vendedor, los vendedores son mentirosos. Igual que el dinero que te decían narcos, corruptos, ¿verdad? Entonces, de las ventas, yo no sé si tú debiste haber oído algo de eso, pero yo ya, sí. el vendedor mentiroso, manipulador, estafador, ¿verdad? Y nadie quiere ser manipulador, estafador, mentiroso, así como con el dinero, nadie quiere irse al infierno, ¿verdad? Sí. Pero yo empecé a educarme y cada vez oía más. Por ejemplo, una amiga que tenía la franquicia de Kiyosaki para unos países en Latinoamérica y me dice, yo una vez le pregunté a él, a Robert Kiyosaki, si tú pudieras darme un solo consejo para crear riqueza, ¿cuál sería? Aprende a vender, ¿verdad? Yo empecé a enamorarme de la venta, te voy a decir por qué. Porque no era lo que me enseñaron, que era estafar, manipular, sino la venta es una profesión de servicio, es hermosa y es un ganar-ganar. Cuando es ganar-perder, entonces ese sí es un estafador, que él gana y el cliente pierde. Pero cuando tú lo haces ganar-ganar, yo le digo, la gente me dice, no me gustan las ventas. Yo le digo, ¿te gusta servir? Sí. ¿Y te gusta el dinero? También le digo, entonces te gusta vender. Porque tú descubres un problema, lo solucionas, como tú hiciste con Instagram, ¿verdad? Y a cambio te dan dinero. El cliente ganó y tú ganaste. Y es hermoso. Y es la manera, para mí, más efectiva de empezar a crear riqueza, es la venta. Claro. Mi papá me decía... Y tú lo mencionaste, y me lo decía, no supe de quién era la frase hasta hace poco, y es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Exacto, Sí. no sabía que era de ella, mi papá Muy me lo linda. decía de pequeño, y me recuerdo yo que me lo decía como que diciéndome, mira, saca la basura, ¿verdad? Claro. Y es así, pero nunca lo asocié hasta después que empecé el negocio y todo eso con la parte de lo que son las ventas. Sí. Es exactamente así como dices. Claro, tú venías de pronto generación Z, ¿tú qué generación eres? No sé, de 1992. Tú eres de los nuevecitos, pues, ¿verdad? 1992, y tengo vienes 31. donde alguien como yo, que soy X, ¿verdad? Y tú dices, yo siempre le digo a la gente, donde hay un problema hay un negocio, ¿sí? Entonces tú dices, ok, aquí hay gente, baby boomers, generación X, que no nacimos con el celular ni nada. Toda esta gente quiere, ¿verdad? Quieren tener sus redes, quieren crecer. Y tú que lo dominas, aquí hay un problema, aquí hay un negocio. El otro día estaba en California con mi esposo y 2 americanos. Fuimos a La Joya, California, porque ahí hay focas en esa playa. Y dábamos vueltas y vueltas sin parquear, no había parqueo. Les digo yo a ellos 3, ¿quién de ustedes pagaría ahorita $40 así por un vale parking? Los 3 levantaron la mano. Y yo, ahí hay un negocio. La gente te dice, es que no hay plata, es que no hay negocio. ¿Soluciona un problema? Mira, una persona que trabaja conmigo, Sandra, que es una de mis directoras, ella es argentina. Cuando habían los cortes de luz, en el último piso de su edificio vivían médicos y ella se bajaba a esperar a los pacientes con una linterna y los subía por las escaleras para que le dieran propina. Claro, ella vio un problema desde muy chiquita. O sea, aquí esta gente puede destorototar por las escaleras. Claro. Entonces, no es tan difícil. Es cuando uno va afinando el ojo, a ti te debe pasar. Sí. Yo veo negocio en todas partes. Sí, bueno, lo que me contaba que aquí en el estudio yo veo negocios y eso en todos lados. Pero, pregunta para ti. Cuando tú empezaste, tu esposo tenía el detailing business, sí, ¿verdad? Que hoy en día, a propósito, que en Miami es un negocio buenísimo. Sí. Es decir, sí, yo pago como $120, $130 sí, solamente para que laven el carro. ¿Qué pasó en ese momento y por qué ese negocio no fue exitoso? ¿Y cuándo entonces Margarita Pasos
encuentre el éxito financieramente en la parte de lo que son los negocios. Pero antes de continuar con el episodio de Actitud Millonaria, ahora mismo lo que quiero compartirte aquí es la oportunidad de ser un vendedor digital. Porque si no sabías, tú puedes hacer un mínimo de $100,000 en los próximos meses sin tener que crear tu propio producto o servicio, sin tener que tener seguidores y sin tener que crear un negocio desde cero. Porque lo único que estás haciendo es siendo un vendedor digital para otras compañías, apalancándote del esfuerzo de ellos, de los seguidores de ellos y del producto y servicio de ellos de alto valor y haciendo $100,000 desde tu casa, 100% del internet, solamente utilizando tu celular. Si quieres aprender cómo hacer exactamente esto, lo único que tienes que hacer es ir a emprendedordigital.co para un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo hacerlo, o dale clic al link más abajo aquí en este episodio. Así que nos vemos en ese entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, vamos de vuelta al episodio de Actitud Millonaria. Qué buena pregunta. Tú sabes que eres el primero que me la haces. ¿Por qué ese negocio no dio, digamos, los frutos que tenía que dar? Yo creo que principalmente por mi mentalidad de escasez y, como te digo, yo creo que yo anclaba a mi esposo. Él tenía más mentalidad de abundancia y él quería, invirtamos en esto para darle mejor servicio a los clientes, y yo no, con el champú básico, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente mi mente jugó un rol muy importante en que ese negocio no triunfara. Claro. Pero de ahí seguimos invirtiendo en nuestra mente y hoy en día, bueno, nosotros encontramos, digamos, la libertad financiera a través de las ventas. Para mí hay 3 actividades generadoras de altos ingresos. Pues aparte de las inversiones, ¿verdad? Pero para eso hay que educarse. Yo siempre le digo a la gente, no metas dinero donde no estás educado. A ti te debe pasar, hay gente que dice, me cayeron $5,000 de un tío, ¿en qué los invierto? Y yo les digo, en ti, porque si no vas y se los das a alguien y te los pierde en un segundo. En educación primero. Pero para mí son las ventas, el marketing y la comunicación, las actividades altamente generadoras de ingresos, ¿verdad? Entonces empezamos a educarnos en esas 3 cosas y mira, a pasos de gigante. Y obviamente la mentalidad, porque claro, esa es la base del pastel. Claro. Con mentalidad de pobre no llegas ni a la esquina. Sí, me encanta. Entonces, obviamente el podcast se llama Actitud Millonaria. ¿Qué se sintió hacer ese primer $1,000,000 en un año y cómo lo hiciste? Mira, eso emociona. Brian Tracy, que es nuestro socio, dice que el primer millón es muy difícil y que el segundo es asegurado. Porque una vez que tú sabes generarlo, y a ti también te ha pasado seguro, ya sabes cómo se hace, cómo se genera el dinero. Es una felicidad. Hay que tener mucho cuidado con la loca de la casa, que es la vocecita que uno tiene aquí, y el síndrome del impostor. Porque a medida que uno se va educando y empieza a saber ese cambio de vida, ¿verdad? Uno empieza, la vocecita negra, oscura, la loca de la casa me quería decir, no, esto es demasiado bueno para ser verdad, vas a echar, y ahí es donde, no, calladita, yo soy imparable, Mira, yo voy para adelante. Tengo esto. Sí, exacto, el hule, Sí. pegarte con el hule y decir, Claro. no, o sea, hablarle de regreso a esa voz primitiva, ¿verdad? A ver, el ser humano de las cavernas tenía muchos peligros, bestias que se lo querían comer, tribus que lo querían matar, entonces la mente está cableada para buscar peligro, pero ya en la vida moderna no tenemos casi peligro, sin embargo ella está, cuidado, entonces tuve una lucha muy grande con mi diálogo interno, yo vivía con Radio Miseria aquí desde las 6 de la mañana. Radio Miseria. Sí, y otra cosa muy importante, ¿sabes qué, Josué? Creo que esto es muy valioso. El ser humano sin metas se muere, se deprime o se autodestruye, ¿ok? Entonces, cuando tú llegas al millón, por eso ves mucha gente que llega a la fama y se vuelven drogadictos, lo has visto, ¿verdad? Futbolistas, boxeadores, actores, porque llegan ahí y dicen, ¿and this is it? ¿Esto es todo? No, porque inmediatamente tú llegas ahí te tienes que poner otra meta, porque ya le pegaste al blanco, ya dices, ya la hice, te deprimes, te autodestruyes. Entonces, por eso tú ves gente muy exitosa, tú que has estado con Hormozi y gente tan exitosa, vas a ver que ellos siempre, y seguramente les dicen, porque a ti, a mí no lo han dicho, pero ¿por qué no paras? ¿Cuándo es suficiente? Porque el día que tú pares, ¿verdad? Tu mente, mira que el americano promedio muere 5 años después de retirarse. No tiene que ver con la edad, sino con el retiro, porque así es la mente humana. Entonces, los que nos están oyendo, por favor, cuando tú llegues, si tú metas 100,000, 500,000, el millón, 50,000, no importa, pero cuando llegues, celébralo, disfrútalo, pero ponte una nueva meta. Y ya no es tanto por el dinero, sino por en quién tú te vas a convertir para llegar en esa meta más grande y a cuánta gente puedes elevar contigo. Si tú ves un adolescente que no tiene metas,
droga, alcohol todo el fin de semana. Y tú agarras otro adolescente que te dice, no, mi meta es ganarme una beca para, digamos, la Universidad de Miami jugando golf. Ese chico no se está autodestruyendo como este que no tiene metas. ¿Ves? Por eso es tan importante, porque la mente es un mecanismo teledirigido. Tenemos que darle un blanco a qué pegar y una misión. Fíjate que la gente que tiene como una misión de vida es raro que esté deprimida. Claro. Entonces, ¿qué tú le dirías, digamos, al Josué de 2019-2020 cuando hace ese $1,000,000, lo pierde porque tú mencionaste una palabrita, tal vez lo mencionaste así por encima, y es self-sabotage. Se sabotean a sí mismos y eso fue lo que hice. Claro. Es decir, empecé a malgastar el dinero, no lo invertí, me estafaron, le di el dinero a otra persona, pum, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué tú le hubieses dicho a Josué en ese momento que termina perdiendo el millón y termina trabajando como cajero en esa gasolinera? Primero, que tú entendieras, yo soy así, porque la mente busca, esta es una de las reglas de la mente, lo que le es familiar, ¿sí? Entonces, si para ti fue familiar, creciste en lo justo, tu mente tiene como un termostato, como el de un aire acondicionado, eso se llama autoconcepto y es el mayor descubrimiento de la psicología moderna. Tu mente te va a volver a lo que le parece normal. Por eso a veces tú ves a alguien que está en una relación abusiva, termina esa relación y se mete en otra igual. Y hay gente que no entiende esto y dice groserías como, es que le gusta que la... No. Es que ese es su termostato, eso es lo que tal vez creció en un hogar donde había violencia y ese es su normal. Entonces a ti tu mente te volvió a tu normal, ¿sí? Entonces una vez, cada que uno tiene éxito, uno tiene que, por eso la visualización es tan importante. Sí, yo soy así, esto es normal para mí, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Yo siempre digo que mi techo se vuelva mi piso, ¿verdad? Y no es por un tema de ambición, sino de entender cómo funciona la mente. Entonces, si yo pongo aquí el aire acondicionado a 70 y el cuarto se enfría mucho, el termostato apaga el aire para que suba a 70. Y si se calienta mucho, el termostato enciende el aire y siempre te va a mantener en 70. Entonces, para ese Josué más joven, su normal era ganar mucho menos. Claro. ¿Sí? Y tu mente te llevó ahí. Ahora, tú eres otro Josué, muy distinto ahora, ¿verdad? Y te has juntado con otra gente y te has dado cuenta, cuando uno rompe esos techos mentales, son de cristal, son de mentira. Y la mente tiene un filtro que se llama sistema reticular activado, que te muestra lo que es importante para ti. Me imagino que ya has oído hablar de eso. Esa es la famosa ley de atracción. Yo no creo en, con todo respeto, porque yo respeto lo que cada uno cree, pero hay gente que me dice, es que yo visualizo $1,000,000 y el universo me lo va a traer. Sí, mi vida, pero viendo Netflix y comiendo papitas, ningún universo te va a traer $1,000,000, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante visualizar y afirmar? Porque este filtro te empieza a mostrar aquello que tú le estás diciendo que es tu realidad. Entonces, por eso uno compra un carro de tal marca rojo y lo empieza a ver por todo Miami. Y no es que tú eres influencer y todo el mundo se está comprando tu carro, sino que siempre estaba ahí. La mente consciente es como un iPhone 4, tiene tan poco espacio que si capta todo lo que el ojo ve, explotaría. Entonces ella tiene que elegir, esto se lo muestro y esto no. ¿Y qué te muestra? Lo que cree que es importante para ti y lo que te mantiene en tu normal. Mira que digo así porque el normal lo podemos cambiar, claro, visualizando, afirmando. Yo tengo un colaborador que quiere un carro, nadie en su familia nunca ha tenido un carro. Entonces, para él es normal andar en transporte público. Yo digo, tú tienes que verte todos los días manejando un carro porque está quebrando un techo mental muy fuerte. Para mí es normal tener mi carro porque en su familia eso no es normal, ¿ya me entiendes? Tenemos que hacer normal lo que queremos, ¿verdad? Y hacer indiferente o que no sea familiar lo que no queremos. Y eso se logra con palabras y con visualizaciones. Me encanta. Entonces, vi una de tus entrevistas y mencionabas una cosa muy interesante. ISIS. Los terroristas, sí, el terrorista. Los terroristas que matan la visualización y te matan tu subconsciente y no te ayudan a avanzar. ¿Qué son los ISIS y cómo podemos empezar a matar a esos terroristas ISIS? Antes que se nos olvide, tenemos que hablar del podcast Actitud Millonaria. Si este podcast te está gustando y está brindándote valor y te gustan las historias que estamos compartiendo aquí, asegúrate de suscribirte aquí más abajo en este canal para que no te pierdas los episodios de Actitud Millonaria, donde mientras más crece el canal y el podcast, más grandes se vuelven los invitados y las personas que entrevistamos. Enciende las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y comparte este podcast con una persona que tú sientas que vaya a brindarle valor y que también le vaya a gustar de la misma manera que te está gustando a ti. Así que dale like, enciende la campanita y suscríbete para que no te pierdas ningún episodio de Actitud Millonaria. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio. Sí, bueno, la persona con la que uno más habla es con uno mismo, ¿verdad? Y entonces, como yo te dije que yo tenía radiomiseria sintonizado todo el tiempo,
Le puse el nombre Easy pensando en el grupo terrorista, porque yo dije, yo tengo un terrorista aquí en la mente que todo el día me dice, ¿y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo para pagar este mes? ¿Y si mi hija se cae de un árbol? Era súper nerviosa. Yo era una persona ansiosa, nerviosa, porque tenía el Easy negativo. Entonces yo digo que el Easy lo podemos voltear y volverlo positivo, ¿verdad? Y si lo logro, y si hago esto, y si hago aquello, ¿verdad? Pero ojo, que uno tiene que poner mucha atención a los pensamientos dominantes. Yo tengo una alarma en mi teléfono que me suena a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche para hacer mis afirmaciones, y antes de empezar las pienso, cuáles han sido mis pensamientos dominantes en la última hora o dos. Y eso que yo entiendo el tema, y muchas veces me encuentro que estoy en el Easy negativo. Inmediatamente, no, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Claro. Entonces, hoy en día, obviamente, has cambiado muchas vidas haciendo exactamente lo que estás comentando aquí. Pero, ¿cuáles son esos 5 hábitos que Margarita Pasos tiene que son indispensables y que te han ayudado a ti a convertirte en una multimillonaria? Me encanta. Primero, la dieta mental. Yo no como chatarra mental. Yo no como basura ¿Qué es mental. eso? Yo no veo noticias. ¿Para qué? Si yo no puedo controlar. Yo no me enfoco en lo que no puedo controlar. Entonces, la dieta mental es, yo le digo a la gente, si tú comes comida chatarra todo el día, al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, en la tarde, hamburguesas, donuts, te vas a enfermar, te vas a sentir mal. Igual pasa con la mente. Si tú comes chatarra mental, te vas a enfermar de ansiedad. Yo le digo a la gente, cuando usted ve un noticiero sale muy motivado. No, usted dice, ni para qué intentarlo, el mundo se va a acabar, viene la tercera guerra mundial, todo lo que te venden ahí. Porque además las buenas noticias no dan rating, ni dan, ¿verdad? Ni dan likes, ni dan visualizaciones. Entonces, yo como proteína mental todos los días, ¿verdad? Libros, mentores, podcasts como este, a veces frases inspiradoras, ¿verdad? Mantras, oración para mí, que yo soy muy creyente. Entonces, lo primero es la dieta mental, ¿sí? Lo segundo, nunca paro de aprender, ¿sí? El mundo va a una velocidad. Mira, ahora estamos con IA y yo estoy fascinada con la IA, ¿verdad? El problema más grave es el día que uno diga, me las sé todas, ¿sí? Ahí es donde viene el cambio y te revuelca, porque estamos en la era del cambio y cada vez los cambios son más fuertes. Yo digo, son como las olas del mar, siempre vienen, pero ahorita viene un tsunami. Entonces tú tienes 2 opciones. Ay, esta ola me va a revolcar, o ¿quién me enseña a surfear? Yo me monto en esa ola y esa ola me lleva más lejos, ¿verdad? Entonces ahí viene la tercera, que tiene que ver con esto, de estarse educando. La mente es una máquina de crear significados. Yo tengo la disciplina de siempre estar en control del significado. Nada es malo, ¿verdad? Shakespeare decía, las cosas no son buenas o malas, el pensamiento las hace buenas o malas, ¿sí? O Sócrates decía, todo lo que parece malo lo puedo convertir en bueno. Creo que le desbaraté la frase a Sócrates ahí, pero era más o menos por ese estilo. Entonces, si digamos, a ver, déjame darte un ejemplo. Tuve una pelea con un cliente, tuve un debate interesante con un cliente, ¿verdad? Me dio retroalimentación para mejorar el negocio. Entonces, yo estoy en control del significado que le doy a la situación. Pues si él me humilló, me gritó, no apreció el servicio que le dimos, ese cliente, o puedo decir, me dio una retroalimentación muy valiosa. Me pregunto si hay otros clientes que piensan lo mismo y cómo puedo mejorar aquí, ¿verdad?, para seguir creciendo. Entonces, siempre controlar a la loca de la casa, ¿verdad? Yo estoy en control del significado que le doy a las cosas, ¿verdad? Cuarto, la inteligencia emocional. ¿Tú sabías que Talent Smart es una agencia muy grande aquí en Estados Unidos que se dedica a estudiar y a enseñar? De hecho, él tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional 2.0, Travis Bradberry. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que por cada punto que sube tu inteligencia emocional, suben tus ingresos. La gente, emociones suben, inteligencia baja, ¿sí? En el momento que uno se pone, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, Zidane, a ti, yo no sé si te tocó, Sí, estabas muy claro. chiquito, cuando pegas un cabezazo, ¿verdad? A la media hora tú dices, ¿qué hice? Bueno, en los negocios hay que tener cabeza fría, porque la emoción entra por el sistema límbico, que es una parte primitiva del cerebro. Uno dice, le voy a insultar a este cliente, le voy a decir 4. Y al otro día dices, ¿qué hice? Este cliente era importantísimo, ¿verdad? Porque ya llegó la emoción aquí, a tu cerebro ejecutivo, por eso lo ves con otros ojos. Entonces yo le digo a la gente, escribe el correo, pero no lo mandes, ¿verdad? O sea, desahógate en un papel, pero el que reacciona con emociones desbordadas pierde. Y Ciro, el gran estoico, tiene una frase que a mí me encanta. Tenía, pues, si quieres un imperio, gobiérnate a ti mismo.
¿sí? Si quieres, entonces la inteligencia emocional, trabajo mucho, tengo terapeutas, la gente, ¿verdad? Eso es en mi edad, Sí. en mi generación, eso era un tabú. Claro. Me gusta que los jóvenes como tú ya les parece chévere tener terapeuta. Yo invierto en terapia también. La gente cree que soy psicóloga y no soy. Entonces, trabajar mucho la salud mental y emocional y física. Yo no soy deportista, pero soy una mujer activa. Y cuido mucho mi mente y hago risoterapia. O sea, yo me aseguro de reírme por lo menos 30 minutos al día. Eso me da muchísima salud. Sí, eso está demostrado. Reírse 30 minutos al día. Es decir, pones un timer así y se ríe. Mira, yo en redes solo sigo gente que me educa, me inspira o me hace reír. Nada más. ¿Verdad? Y sigo el George Harris me encanta, por ejemplo, de aquí de Miami. Yo no sé si ya lo No entrevistaste. conozco. Es un venezolano que te matas de risa. Hay uno de Colombia, Peter Albeiro. Es que mira, Norman Cousins, en los 80s, tú no habías nacido, No, todavía. era el editor de la revista Saturday Review. Y a él le encontraron una enfermedad, no me acuerdo el nombre, era una enfermedad como el colágeno incurable, en Johns Hopkins, no en cualquier hospital. O sea, estamos hablando de uno de los mejores hospitales del mundo. Y le dijeron que él tenía 3 o 4 meses de vida. Entonces, en el hospital, él se ponía a ver en los 80s que solo había televisión, no había, pues obvio, ¿verdad? Habían programas divertidos como Cámara Escondida. Entonces, él se dio cuenta que cuando él se reía con sus amigos, se le quitaba el dolor. Entonces, él, como buen periodista, empezó a investigar y finalmente él se salió del hospital, firmó como yo me hago responsable de mi release y se fue a un hotel y le pedí a sus amigos que le grabaran, ¿verdad?, programas de humor, y a reírse, a reírse, a reírse. Creo que también hizo algo de suplementación, pero el caso es que se curó de una enfermedad incurable. Wow. Para que veas el tema de la chatarra mental, ¿verdad? Claro. Yo creo que si él hubiera estado viendo noticieros todo el día, no hubiera contado esa historia. Regresó a Saturday Review, fue 20 años más el editor de la revista y escribió un libro, me estoy tratando de acordar el nombre, se llama Norman Cousins, La anatomía de una enfermedad, se llama el libro. Yo no he leído el libro, quiero ser honesta, pero he leído la historia de él. Sí. La risoterapia es una belleza, porque cuando tú te ríes, tú segregas como una sopa de químicos y hormonas de la felicidad. Cuando tú ves un noticiero, tú segregas exceso de cortisol, exceso de adrenalina, veneno. Eso es veneno. Y después la gente dice, comiendo chatarra mental todo el día, dicen, ay, yo estoy como estresado, tan raro. Claro. Sí, no, y 100% así porque recuerdo, bueno, este fin de semana pasado fui con mi novia a un circo aquí en Miami que se llama H. Vázquez y había como un payaso y demasiado gracioso y terminamos muriéndonos de risa y yo me recuerdo que hice piernas así como el día anterior en el gimnasio y no podía caminar, terminé caminando de ahí a la casa. Sí. Ahora que lo mencionas eso es 100% así. Sí. Claro, porque la química del cuerpo cambia Claro. cuando te ríes, es importantísimo. Me encanta. Entonces, mencionaste una cosita y es, si quieres, bueno, mi papá es pastor y él me decía desde pequeño, tú tienes que controlar tu espíritu. Porque la Biblia dice, el que controla su espíritu es más fuerte que el que controla una ciudad. En el caso de los negocios, lo entendemos porque es lógico, pero vamos a hablar un poquito de la parte de pareja. Ok. Porque mencionaste que conociste a tu esposo, te casaste cuando tenía el carro el detailing business y luego entonces crecieron juntos y han construido todo un imperio. ¿Cómo es que lo han hecho y por qué consideras que hay parejas allá afuera que dicen, no puedo porque mi pareja X o Y cosa? ¿Y qué consejo tú le darías a esa Hay gente persona? que me dice, ¿cómo no se matan? Sí, exacto. A ver, no hay pareja perfecta, empecemos por ahí. El que está buscando a otra persona que sea perfecta va a morir solo. Y el que espere perfección de sí mismo va a vivir deprimido. Entonces, todas las personas tenemos, digamos, luces y sombras. Aprender a trabajar con tu pareja, que ya hoy en día me encanta que como que se ha puesto más, o no sé si es porque la gente se me acerca a mí y yo lo veo más. Claro. Yo digo, mira, te voy a dar el ejemplo de las Kardashian. Le guste o no a la gente, ¿verdad? Hay gente que las ama, hay gente que no. Pero yo creo que su mamá es como la columna vertebral, ¿verdad? De ese imperio. Porque qué lindo poder tener a alguien que es de tu absoluta confianza cuidándote la espalda. Yo he sido la cara del negocio, pero mi esposo es el CEO y cuando yo no estoy o yo estoy en otra cosa, yo sé que, ¿verdad? Es una persona y ahora tengo a mi hija. En las universidades en mi época te enseñaban familia y negocios, no, ¿verdad? Yo digo al revés, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer porque si no te agarran de los pelos y nos tiramos por el balcón, ¿verdad? Entonces, mantener cada uno su carril muy definido. Te voy a contar una historia. Cuando mi hija Sofía estaba chiquita, fuimos a Disney y yo fui al baño. Y cuando volví le digo a mi esposo, ¿y la niña?
Me dice, no estaba contigo. Y yo la dejé contigo. Y empezamos a pelear histéricos a buscar la niña, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando algo es responsabilidad de todo el mundo, no es responsabilidad de nadie. Y ahí empiezan las peleas. Pero yo te dije. Pero cuando tu carril está bien definido, esto es responsabilidad mía y esto es responsabilidad tuya. Y yo confío en él, en su parte. Claro. Y él confía en mí, en la mía. Claro que yo le puedo pedir, oye, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Verdad? Pero él sabe que ahí, ¿verdad? Ese es mi carril y me ayuda y me apoya y respeta ese espacio mío y viceversa. Yo creo que eso es muy importante para poder construir algo con un ser querido, ¿verdad? Porque si no, y aprender también que nos cuesta, porque somos apasionados, Josué, entonces nos dan... Estamos cenando con mi hijo ayer, por ejemplo, el menor, y somos los dos. Tata te dice, bueno, entonces aquí vinimos a una cena de negocios o de familia. Entonces hay que también aprender a encontrar esos espacios donde se apaga ese switch. ¿Cómo tú haces eso? Porque, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad? Mi novia tiene negocio propio, yo tengo también negocio. ¿Y cómo entonces tú apagas ese switch, por así decirlo? ¿O tú consideras que esa ideología de balance y work-life balance... El balance no existe. Para mí no existe. Existe la compensación. ¿Qué quiere decir? Si yo, digamos, este mes estoy terminando un libro y yo me desconecto, pues yo termino y le puedo decir a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, vámonos 3 días a las Bahamas, ya terminé el libro. Entonces yo compenso, voy compensando, asegurándome que ningún área importante en mi vida se quede sin atención. Pero que uno diga 30, así perfecto todo el tiempo, yo creo que uno se muere en el intento. No sé si tú has encontrado que el balance perfecto... No, para mí ¿verdad? no. Para mí no. Yo digo que hay etapas o seasons en las cuales tú tienes que darlo absolutamente todo. De cosecha. Exactamente. Y luego entonces, como tú dices, compensas o balanceas del otro lado. De acuerdo. Es todo el tiempo uno está como balanceando. Entonces, compensando. Hay gente que viene y me dice, ay, pero es que yo no encuentro el balance. Y yo le digo, mira, yo ya tengo 30 años en esto y yo ya entendí que el balance... Nadie yo creo que vive, ok, me levanto y el 30% de mi tiempo es familia, el 30% es... No. Exacto como tú lo dices, hay días en que toca darle, claro. Otros días en que uno dirá, ok, aquí quiero un espacio, necesito un espacio para mi salud o para mi familia. Me encanta. Entonces, Margarita, ¿cómo tú manejas o cómo tú les recomendarías a las personas manejar lo que son las energías negativas que tanto nos rodean? Ejemplo, dices que tienes, ¿cuántos años? 30 años en negocios. Casi, sí. Siendo exitosa, lo cual es impresionante. Tú has pasado muchas crisis. Bueno, no tanto siendo exitosa, sino tanto en de negocios, estar claro, en negocios. corriendo. Pero tú has pasado muchas crisis económicas mundiales. Sí. El dot-com bubble, la crisis de 2008, la pandemia y ahora la famosa recesión y la inflación, etc. Entonces, ¿cómo has podido seguir adelante a pesar de todas las cosas negativas que están alrededor y también siendo, como muchas personas piensan, no, que no puedo porque soy latino y los americanos tienen más ventaja, etc. ¿Cómo tú has podido seguir adelante a pesar de todas esas cosas que están en contra de ti? Yo creo que están a favor. Mira, a favor. En las crisis es donde se hacen las verdaderas riquezas. ¿Sí? Como decía, mira, hay un libro que les recomiendo a todos no sé si tú lo has leído, de Ryan Holiday, que se llama El obstáculo es el camino. No es de estoicismo. Y ahí le habla como Rockefeller decía, cuando todo el mundo venda, compra, obvio. A mí me dicen, se cayó la bolsa, el significado. Yo digo, la bolsa está en promoción, la bolsa de valores, ¿verdad? Nosotros hicimos una inversión en el COVID que se nos ha multiplicado y todo el mundo nos decía, están locos. Yo decía, las propiedades están en promoción, ¿verdad? Claro. Entonces, pero por eso es que necesitas inteligencia emocional, para no entrar en pánico y poder ver las oportunidades que aparecen en esos momentos. Por eso vuelvo a la frase de Ciro, que es tan poderosa, si quieres un imperio, gobiérnate a ti mismo. Entonces las crisis son mentales. En el COVID nuestra empresa creció un 500% y te voy a decir cómo. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces si yo digo, ay, ahora ¿quién podrá ayudarme? Ay, ¿será que me voy a morir de hambre en el COVID? Todas esas son preguntas muy pobres. Pero si uno se sienta, empieza a preguntarse, ok, yo perdí todos mis clientes corporativos en el 2020, todos, y yo solo trabajaba con corporaciones, no tenía clientes B2C, ¿verdad? Solo le vendía a empresas. Y los perdimos todos. En cuestión de unos meses, todos fueron cancelando las capacitaciones del año y nos quedamos en cero. Nos sentamos a pensar, mi esposo y yo, que es la actividad mejor pagada del mundo, pensar. Siempre hay una manera más rápida, más efectiva y más rentable de hacer las cosas. Entonces empezamos, ok, ¿qué necesita la gente hoy?
Como la gente necesita aprender a entrar al mundo digital, necesita inteligencia emocional, necesita saber vender en línea, necesita saber crecer redes sociales, ¿ok? Nosotros tenemos ese contenido. Mira qué buenas preguntas, sí lo tenemos. ¿Quién nos puede ayudar a llevarle ese contenido a la gente? Entonces empezamos a buscar quién sabe montar una universidad en línea. ¿Quién, verdad? Para hacerte el cuento corto, en 20 minutos, haciéndonos preguntas, armamos la universidad en línea de Pasos al Éxito, que hoy en día ya tiene alumnos en más de 70 países. Wow. Pero nos pudimos haber dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a perder? ¿Ya me entienden? No. Donde hay un problema, ¿por qué tanta gente se hizo rica en la pandemia? Donde hay un problema hay un negocio, ¿te acuerdas que lo hablamos? Entonces, mientras unos lloraban, otros vendían alcohol en gel, sí. Otros vendían papel higiénico, otros vendían mascarilla. Entonces, mientras unos se estaban quebrando, otros se estaban haciendo millonarios. Sí. Y bueno, uno de los amigos que me dijo que me mudara con él a Torre Porche, se llama David. Él vendió, me recuerdo yo, $180 millones en máscaras en ese momento. Imagínate. Y era porque tenía una conexión de un suplidor de no sé dónde, de años atrás, que nunca había utilizado. Sí. Y se presentó esa oportunidad en ese momento y por eso esa cantidad de dinero. Y lo interesante del caso, si tú lo ves, jamás pensarías que tiene plata. Él es como un hillbilly de Carolina del Norte que va, ¡yay! Así, pero súper buena gente. Entonces, hablando de él, acabo de recordarme una pregunta que lo mencionaste. Parte de las cosas negativas que nos decimos a nosotros mismos es los ricos son malos, si tiene plata es narco, si tiene plata probablemente se la robó a alguien. Y yo conozco, por ejemplo, a David y muchísimos otros. Pocos millonarios conozco como David, que no tienen absolutamente nada, son súper chill y son súper buena gente. ¿Por qué tú crees que las personas en nuestros países tienen ese mal concepto del dinero de te vas al infierno si eres rico? El rico, el dinero es muy malo. Narco y esto. ¿Por qué tú crees que es eso? Bueno, primero, antes de pensar en el por qué, yo creo que es un tema cultural, ¿verdad? Que viene de nuestros padres, nuestros abuelos y también religioso, ¿verdad? Yo soy muy creyente, como te dije. Creo en Dios, Jesús es mi poder superior, ¿verdad? Pero sí creo que de pronto nos metían tanto, te vas a ir al tetrainfierno, ¿verdad? O sea, los ricos, ya, ¿te acuerdas? Del camello y la aguja. Pero este es el tema, la mente no te va a permitir tener algo que resientes. Porque perderías cordura. Nosotros tenemos dentro del subconsciente, el subconsciente creativo que no duerme y su único papel es mantenerte cuerdo. Entonces yo siempre cuento el chiste del HP. Es el papá que le dice al niño, mi amor, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo, papá, un HP, un hijo de P. Pues, sí. ¿Pero cómo que un HP, mi amor? Le dice, sí, papá, porque yo salgo con usted y dice, ahí va ese HP en ese Ferrari. Ahí van esos HP de vacaciones. Claro. Nos enseñaron a muchos a resentir a la persona con dinero. Yo hoy en día veo a alguien en un carro bueno y yo le pito y le digo tremenda nave porque no solo le estoy hablando a esa persona, le estoy hablando a mi mente subconsciente. Le estoy diciendo, eso es bueno. Porque ¿te acuerdas del termostato? Si en tu subconsciente eso es malo, tu subconsciente va a corregir, como ya te pasó a ti una vez. Ya no te vuelve a pasar porque ya aprendiste. Entonces, si yo resiento al que tiene éxito, mi mente asume esto es malo. ¿Sí? Entonces tú tienes que aprender a alegrarte, a felicitar. Mira que yo doy estos cursos hace 1000 años, pero me acuerdo mucho de una persona que vino y me dijo, Margarita, después de tu clase fui donde uno de los líderes de mi empresa que se había comprado un BMW y le fui a decir, oye, te felicito por esa nave que te compraste. Y que el señor le dijo, ¿tú sabes que eres la primera persona de esta oficina que me felicita? Dice, es más, algunos ya como que me han agarrado rabiecita. Muchas gracias, ¿verdad? Y le empezó a dar consejo, le dice, mira, esto es lo que yo he hecho. Entonces, en vez de resentir el éxito, tenemos que admirarlo porque el éxito de otra persona nos permite ver lo que es posible. Si él pudo, yo puedo, ¿verdad? Si él pudo, yo puedo. Entonces, y cuando vas con esa actitud, se te abren puertas. Claro. Entonces, ¿qué tú opinas o qué tú le dirías a las personas que dicen, ¿para qué tanta plata? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿para qué Ferrari? ¿Para qué Rolex? Tiene un Rolex a propósito muy bonito. Gracias. Entonces, ¿para qué Rolex? ¿Para qué lo otro? Porque, ¿para qué tienen tanta plata? Porque solamente con lo necesario es suficiente para vivir. A ver, y es válido. El que quiera lo necesario para vivir tiene todo el derecho. Pero yo quiero dinero para vivir, invertir y compartir. Yo quiero tener opciones. Mi papá, te voy a contar algo. Mi papá murió, en este mes va a cumplir 3 años. Y mi papá murió en su casa, con 2 médicos, una enfermera, toda su familia alrededor, sin miedo, sin dolor y sin asfixia. Esas opciones te las da el dinero. Si no tuviéramos dinero, mi papá pudo haber muerto en un hospital público, solo, a veces hasta sin camilla, porque yo he visto gente en el piso en un hospital público
con miedo, con asfixia y con dolor, ¿sí? Entonces, el dinero no te hace mejor persona ni más importante. Todos valemos lo mismo, con o sin dinero. Pero si tú quieres tener opciones en la vida, tú necesitas dinero, ¿verdad? Porque es la herramienta que te da esas opciones. Entonces, a mí se me quitó ese patín de que para qué dinero cuando aprendí. El problema es cuando la gente ama el dinero y usa a las personas. Yo amo a las personas y uso el dinero. Y yo quiero, es importantísimo, yo quiero dinero en mi vida porque quiero que mis seres queridos estén bien, yo quiero estar bien, quiero dinero para vivir, invertir y compartir. Una de las cosas más lindas, tú estarás de acuerdo, ¿verdad?, del dinero es también la oportunidad de compartir con otros. Claro. Sí, no, y honestamente los mejores momentos que he vivido y los momentos más felices son aquellos los cuales uno comparte con su familia o seres queridos utilizando los recursos por el trabajo duro que uno ha hecho. Sí, Entonces, eso no tiene precio, ¿verdad? no tiene precio. Es más, es decir, yo recuerdo ahora puntualmente, por ejemplo, un viaje a Naples que nosotros hicimos con mi novia. Es decir, me recuerdo yo muy puntualmente a Hawái, skydiving de Hawái. Son momentos que para mí son inolvidables y nunca hubiesen sido posible sin el Esa dinero. opción de ver el mundo te la da el dinero. Correcto. Es muy difícil que tú puedas ver el mundo sin dinero. ¿Y por qué no ver todas las maravillas que hay en el mundo también, Claro. verdad? Yo quiero una vida con opciones y por eso para mí el dinero es muy importante. No es lo más importante, pero es top 5. Y además el dinero afecta casi todo lo que es importante. Tu salud, porque si tienes dinero puedes alimentarte mejor, puedes tener Correcto. mejores servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el dinero es una herramienta, gente. Dejen de ponerle diablos y cachos a una herramienta que te da tantas opciones y que es importante, es muy importante. Claro. Entonces, hablando del dinero, hablemos de cómo hacerlo, Ajá. ¿verdad? Hablas hoy en día de que tienes clientes empresariales y también ayudas a las personas a capacitarlos en ventas y todo eso. Para que tengas un poquito de contexto de parte mía, yo nunca había entendido lo que era la importancia de ventas hasta que entré en este mundo. Y hoy en día incluso mi propio padre es vendedor digital para una de las ¡Ay, empresas qué bien! sí, y ha vendido como $1 millón en 6 meses. ¡Wow! Su vida ha cambiado Sí, para qué siempre. bien. Entonces, pero en caso tuyo, ¿cómo tú ayudas a los negocios y qué recomendaciones le dirías al día de hoy con inteligencia artificial, con la famosa recesión, que esto y lo otro? ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está viendo esto de cómo puede empezar a incrementar sus ingresos y cómo fue que dice compartir, invertir y Vivir, invertir y eso? compartir. Exactamente. ¿Cómo empezar a Sí. hacer esas 3 cosas e incrementar los ingresos? Bueno, mira, si tu negocio no es rentable o no está creciendo, estás enfocado en las cosas equivocadas. Entonces yo me encuentro gente que viene y me dice, Margarita, yo tengo un negocio digital donde vendo estas artesanías divinas y uno ve todo el negocio, ¿verdad? Dice, pero me está yendo mal. Pero imagínate que es que hice un préstamo de $5,000 y contraté a alguien, vamos a decir, en España, que me haga el logo y la página web. ¿Y cuánto estás vendiendo? No, pues, no sé. Olvídate del logo, olvídate lo primero es el pulso, el oxígeno de tu negocio es la venta. Es como que si yo estoy en una sala de emergencia y me entra alguien muriéndose, yo no voy a pensar, ahí vamos a ponerle Botox, ¿verdad? No, usted primero métale oxígeno, o sea, haga que esa persona reviva. Claro. Entonces, todo negocio existe para GMP. Tú creas un negocio para ganar más plata, GMP. ¿Sí o no? Puede que a través de servir a la gente con tus servicios de turismo, no importa, ¿verdad? Entiendo que los negocios tienen su misión, pero al final tú creaste un negocio porque si no hubieras montado una fundación para ganar más plata. Marketing, ventas. Marketing, ventas. Es el pulso, el pulso, el pulso, el oxígeno y la presión arterial, digamos, de tu empresa. Entonces la gente se está enfocando en lo que no es, ¿sí? Cuando tengas eso ya aceitado y como un relojito, ¿verdad? Claro, cuando ya viene el dinero, contrata al de la página web, pero primero es el 1 que el 2. Mucha gente está haciendo primero el 2, el 3 y el 4, y es que a mí no me gusta vender, le digo. Entonces, hay una historia que cuenta Robert Kiyosaki en uno de sus libros, no me acuerdo en cuál de los libros, que fue yo creo que era Singapur, y una periodista así como de esas universidades Pipiris Nice, ¿verdad?, que lo estaba entrevistando, y le dice, yo quiero que me dé un consejo porque yo también escribí un libro. Y entonces él le dijo, aprendí a vender. Y ella, vender, o sea, una ofensa, ¿verdad? Para mucha gente que tiene mucho título, Claro. le parece que vender es una ofensa. Y él le dijo, mira lo que dice este libro, dice bestseller, dice el mejor vendido, no el mejor escrito, ¿sí o no? Y él pone en el libro, creo que es en Padre Rico, Padre Pobre, lamentablemente ella no lo entendió. Sí, y es un libro bestseller, siempre es el más vendido. De nada te sirve tener el libro mejor escrito que nadie compró.
Claro. Entonces, la venta es el corazón de tu negocio. Es ayudarle a la gente a cambiar su vida de alguna manera y que a cambio tú ganes dinero, ganar, ganar. Me encanta. Entonces, hoy en día, Margarita es exitosa, la vemos en redes con millones de seguidores, pero quiero que me cuentes algún punto de tu carrera que dijiste, uff, esto está difícil, o que fracasaste y perdiste una cantidad considerable de dinero y dijiste, esto no sé cómo voy a salir de aquí. Sin embargo, sí saliste. Entonces, quiero que me cuentes qué pasó y cómo lograste salir exitosamente. Mira, se me viene hacia la mente rápido un socio que nos robó dinero. Teníamos un mentor y un amigo de mi marido y digamos que hicimos el negocio los tres y ellos dos se fueron por detrás de nosotros, ¿verdad? Son vainas que pasan. En la vida yo creo que esos son regalos también. Porque después fue que nos asociamos a Brian Tracy. Pero en esos momentos en que las cosas te salen mal, y estábamos mal, financiera y emocionalmente, porque tú estás ilusionado con este negocio millonario y de repente te das cuenta que la gente con la que confiaste, bueno. Pero mira, ahí viene uno, yo digo soltar, porque el rencor, decía Mandela, es como tomarse un vaso de veneno, yo esperando que aquel se muera, y el que se está envenenando es uno, ¿verdad? Soltar, que aprende y no dejarse de mover. Velocidad de ataque, velocidad, ok. Listo, ya no tengo esto. Hay gente que se queda como que te enterraron. Voy a hablar como novela mexicana. Sí. Te enterraron el puñal una vez y el otro está por allá bailando en South Beach y tú, es que me dijo, es que me robó y te hacen los riñones, ¿verdad? Y se te fueron 3, 4 meses de tu vida, 5 meses lamentándote, odiando y el otro por allá bailando. No, inmediatamente, ok, llora, vive tu duelo 1, 2 días, una semana y después te paras, ok. ¿Verdad? Como el campeón que eres. Y ok, entonces empiézate a hacer las preguntas correctas. ¿Qué libro puedo leer? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué otras oportunidades hay que no estoy viendo? ¿Verdad? Y mira, cuando tú te haces las preguntas correctas, ¿qué problema hay ahorita que yo puedo resolver que se vuelva un negocio? Y mira, haciéndonos esas preguntas, terminamos asociándonos con Brian Tracy. Entonces yo hoy en día les agradezco a estas dos personas, ¿verdad? Porque en la vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y aunque fueron momentos duros, ahora lo cuento jajaja, sí. Tú también cuentas lo tuyo jajaja. Pero si tú estás viviendo ese momento, sabemos que cuando uno está ahí no da risa, pero vas a ver que un día vas a mirar para atrás y vas a decir, gracias a eso yo estoy aquí. Claro, hay un dicho que creo que es de Steve Jobs, que dice, tú no puedes nunca conectar los puntos viéndose hacia adelante, solamente mirando hacia atrás. Y tú tienes que confiar, él dice el universo, yo creo en Dios, que Dios va a conectar los puntos por ti. Correcto. Siempre y cuando tú sigas el camino correcto. Mira, se cayó un avión en Brasil. Viste, qué triste, ¿verdad? Se cae un avión en Brasil y salen 2 hombres diciendo, yo quería abordar y el hombre de la aerolínea cerrado, que no nos dejaba abordar porque habíamos llegado tarde. Wow. Llorando en las noticias. Entonces yo, ay, mira cómo me pongo. Digo, bueno, Dios te cerró una puerta, ¿verdad? Sí, no, te está protegiendo de algo. Sí, yo también soy igual que tú, una persona de fe, y cuando algo no se me da, yo digo, Dios sabe por qué, ¿verdad? Sí. Si Él te cierra una puerta, como un padre amoroso que es para los que creemos en Él, es porque te va a abrir un portón por otro lado. Y hay un meme de un señor que aquí hay un abismo, no sé si lo has visto, y le cae como una piedra encima y está golpeado y le dice, Señor, ¿por qué me haces eso? Pero tú ves que la piedra lo detuvo de que no se fuera al abismo. Entonces yo sí creo mucho que... Yo creo en Dios, como dices tú, algunos le llamarán universo, para mí es papá Dios. Y cuando algo no se da, yo digo, Él me va a abrir un portón por otro lado. Sí, te voy a contar una historia que, me recordé eso del avión y es el padre de mi novia. Se iba a montar en el avión que Escobar tumbó. En el de Cali, wow. Sí. ¿Sí ves? Y, ya estoy diciendo que sí. ¿Ves? Y no se montó porque llegó tarde. Y se puso bravo y esto y lo otro. Y si eso nunca pasa, nunca la conozco a ella. Claro, exacto. Y a veces peleamos con la vida y con Dios. Pero es como, yo digo, es como si un niño está jugando con un cuchillo y tú se lo quitas. Y el niño patalea. ¿Pero por qué? Pero porque tú tienes más sabiduría. Entiendes que el cuchillo es peligroso. Y yo hoy, tantas cosas que he logrado todos los días, le doy gracias a Dios que me cerró esa puerta, mira. Sí. Pero sí, como dice Steve Jobs... Y es él lo dijo en una ceremonia de commencement de Stanford University, cuando a él lo sacan de Apple, ¿verdad? Y se deprime, dice que humillación, la compañía que yo fundé, dice, gracias a eso, él fundó Pixar Animation Studios y regresó triunfante, digamos, a Apple. Dice,
Hoy puedo conectar como cuando uno chiquito te ponen 1, 2 y uno empieza a conectar los puntos y formas una jirafa o algo. Cuando uno mira para atrás, conecta los puntos y dice, gracias a eso que me pareció tan doloroso, yo estoy aquí. Mira, ese momento que vivió tu suegro de rabia, hoy lo debe agradecer de rodillas todos los días, ¿verdad? Sí, y bueno, y entonces mi pregunta para ti es, por ejemplo, esas son situaciones externas que nos suceden, digamos, y tú dices, bueno, en un futuro doy gracias. ¿Qué tú haces entonces cuando la situación la has causado tú? Te voy a dar un ejemplo. La razón por la cual estoy aquí hoy, para hacer la historia larga corta, en 5º grado, la razón por la cual mi papá me decía, controla tu espíritu, era porque yo era muy iracundo, muy impetuoso, me hacían bullying, soy hijo único, y era como que peleaba todo el tiempo. Tanto así que en 5º grado... Mecha corta, dicen en Colombia. Sí, mecha corta. Hoy en día soy mucho más calmado. O fosforito. Y me desahogo boxeando, ¿verdad? Pero en ese momento no. Pero en 5º grado le saqué 2 dientes de una patada a un muchacho y me expulsaron del colegio. Obviamente, por esa razón, me ponen en un colegio bilingüe, aprendo inglés, adelantando el tiempo, fast forward, me mudo a Indiana, sé inglés, empiezo el negocio en inglés y por eso estamos aquí hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú o qué consejo le darías a la persona que la situación negativa en su vida la ha causado ella y cómo esa persona sale de ahí confiando en Dios que en algún momento esa situación va a ser una lección de vida que esa persona va a poder aprender y continuar y seguir adelante? Bueno, tú lo has dicho, aprender, ¿verdad? A veces se gana y a veces se aprende. Pedir perdón, muy importante, ¿verdad? Aunque a veces yo también era mecha corta, por eso te dije fosforito. Sí. Yo era ansiosa, nerviosa, mecha corta. Todo eso son temas de inteligencia emocional, inteligencia de las emociones. Pedir perdón, hacer enmiendos cuando lo amerita. Alguien que dice, me robaste $10,000 y te pedí perdón, no, pero devuélvele los $10,000, sí. ¿Verdad? Cuando hay que hacer enmiendas, hay que hacer enmiendas y también perdonarte, que es la parte más difícil, creo yo. ¿Verdad? A veces es más fácil pedir perdón o perdonar, pero ahí viene el diálogo interno. Para darnos garrote, somos rápidos, ¿verdad? Entonces también entender que somos humanos, parte de ser humanos es cometer errores y aprender de ellos. La culpabilidad también es un veneno que te puede enfermar. Entonces, si alguien nos está viendo y lleva muchos años cargando con una culpa, ten misericordia contigo también, ¿verdad? A veces... Yo me acuerdo, mira, no solo me hablaba feo, sino y si me pasa esto y si me pasa ello, sino qué bruta soy, qué tonta fui. Me veía en el espejo, me desbarataba, como estoy de gorda, como estoy de cachetona, tengo un ojo picho, porque uno se ve cosas que nadie le ve, ¿verdad? Que si este ojo no... Ahora yo me veo en el espejo y me digo, ¿qué hubo, campeona? ¿Cómo estás, verdad? Vamos, ¿verdad? Tú eres valiosa, tú eres importante. Brian Tracy siempre dice, me gusta quién soy, amo quién soy, y hay que perdonarse también. Ahora, ¿qué no es perdón? Ojo con esto, Josué, porque hay gente que cree perdonar es incluir en tu vida a una persona que te ha hecho daño y que no ha cambiado. No. Perdonar no significa que yo te tengo que incluir en mi vida. Significa que yo perdoné y te deseo todo lo mejor. ¿Me explico? Porque ahí también claro. Es importante. En mi libro Yo pude, tú puedes, tengo todo un capítulo sobre el perdón. Porque hay gente que se equivoca con eso y cree que, es que mi hermano me roba, me insulta, entonces yo lo perdoné, entonces lo tengo que volver a meter en mi casa. No, hermano, te quiero, te adoro, pero claro. En mi casa no puedes vivir, ¿verdad? Porque no has hecho un cambio sincero. Entonces, importante es. Ok, mencionaste a Brian Tracy hace un ratico y hoy en día es socio. Sí. Eso es impresionante. Sí. ¿Cómo llegaste ahí a tener un magnate, un líder en la industria por años, a ser socio de Brian Tracy? Mira, primero lo estudiamos mucho porque, como te dije, nosotros descubrimos que si aprendíamos a vender, eso era lo que nos iba a sacar de, no te voy a decir pobreza, porque no aguantábamos hambre, pero vivíamos de deuda mala hasta aquí, ¿verdad? Entonces lo estudiamos. Cuando nos pasa lo del socio, ¿verdad? Mi esposo empieza a buscar otras oportunidades, se te prenden las antenas y me dice, Brian Tracy está vendiendo franquicias para Latinoamérica. Entonces le compramos una para Nicaragua y no teníamos el total de la franquicia. Pero hablamos con él, con el socio, y dijimos, nosotros podemos dar $10,000. Eso es otra cosa, pide. Dice, cuando tú no pides, la respuesta siempre va a ser no. Claro. Pero si pides, te puedes llevar una sorpresa y tal vez escuchar un sí que te cambie la vida. Dijimos, nosotros podemos dar $10,000 y con nuestro trabajo les vamos a ir pagando. Y nos dijeron que sí. Y nos fue muy bien, entonces compramos la franquicia para toda Centroamérica y después nos hicimos amigos de Brian, ¿verdad? Y hoy en día hacemos muchas cosas juntos. De hecho, lo vamos a traer a Miami, que no ha venido en 30 años él a Miami. Y es una persona a quien quiero y admiro mucho. Me encanta. Entonces,
hoy en día, ¿cuál es el enfoque principal de Margarita Pasos y el imperio que has construido y qué se viene para este año 2025 y el futuro? Mi enfoque principal es mi misión. La misión de Pasos al Éxito es ayudar a los hispanos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante, emocional y financieramente. ¿Por qué emocional y financieramente? Porque fue lo que yo sufrí. Yo sufrí ataques de pánico, depresión, ansiedad y sufrí escasez mental y económica. Ahora hay gente que te ayudará a otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que nos mueve a mi esposo y a mí, que los hispanos del mundo, ¿verdad?, puedan tener salud emocional, inteligencia emocional y que puedan tener abundancia financiera. Entonces, lo que me para, hay días que yo no me quiero parar de la cama. Vine, no sé, de Chile o de Nueva York y acá, pero ahí es donde yo me digo, a ver, Margarita, alguien allá afuera te necesita al 100%. Así. Entonces, yo le insto a todo el mundo a que encuentren su misión de vida. Todos tenemos un propósito, todos. Y no tiene que ser, porque hay gente que dice, tiene que ser el de la Madre Teresa. No, puede ser salvar a los perritos de mi cuadra, ¿verdad? Pero encuentra esa cosa que a ti te mueve, ¿verdad? Y que te va a parar de la cama todos los días. Me encanta muchísimo. Tengo una preguntita, tengo un montón de preguntas y yo sé que aquí la hora se me pasó muchísimo hablando contigo, de verdad, se fue así. Y tengo un montón de preguntas, así que vamos a ir terminando. ¿Qué error tú ves en los vendedores hoy en día, en emprendedores, que les impide escalar sus negocios y cómo tú corregirías ese error principalmente? Bueno, el síndrome de soy la verdad que te lo expliqué. Claro. Soy la que factura, soy la de marketing. Otro es que el negocio dependa mucho de ellos. Entre más tu negocio depende de ti, menos vale tu negocio, ¿sí? Entonces yo he hecho que mi negocio, aunque yo soy la cara, mi negocio no es Margarita dependiente. Ahorita mientras tú y yo estamos aquí, hay gente estudiando en mi universidad en línea, yo tengo otros coaches, ¿verdad? Tengo otras alianzas. Entonces, tener procesos, muy importante. Pero es que eso, los procesos es tan complicado porque uno cree que tiene que escribir un libro de 600 procesos. No, el emprendedor no tiene tiempo para eso. Escribe los 6 principales procesos de tu negocio. Cómo generamos prospectos, cómo los convertimos en clientes y cómo los servimos. 6, ¿verdad? Y afínalos para que tú no estás y la gente sea atendida como que tú estás, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Hay todo un tema pues para escalar negocios que claro, de pronto el tiempo no nos da, pero yo digo que esos son los errores más comunes. El negocio depende de mí. Si yo no estoy, el negocio no camina. Entonces soy la, ¿verdad? Tengo mentalidad de pobreza como la tenía yo, entonces no contrataba gente. Un buen colaborador siempre se va a pagar solo claro, y deja mucho dinero, ¿verdad? Nada grande se logra solo. Y lo tercero, entiende los procesos de valor, los que traen clientes, ¿verdad? Y los que dan una buena atención al cliente y haz que todo el mundo en tu equipo lo conozca, lo viva, porque que no sea un libro por allá guardado, empolvándose. Claro. Entonces, penúltima pregunta. Yo siempre soy así, última, ¿verdad? Pero muchos emprendedores y vendedores dicen o piensan, voy a vender más barato para vender más. Grave. Te estás disparando en el pie. Pero a lo que voy es, ¿tú crees que eso es parte del techo mental por el dinero que tienen? ¿Y cómo un emprendedor aumenta sus precios para escalar su negocio? Qué buena pregunta. Mira, bajar precios te va a sacar del mercado, ¿sí? Porque, y si la gente solo comprara por precio, no se venderían Ferrari, Rolex, etiquetes de primera clase en las aerolíneas. Okay, entonces, cuando hablamos de precio, a ver, el precio es solo el 6% de la venta. Esto está en un estudio de Harvard University. Brian Tracy hizo un estudio donde invirtió $1 millón y también esa fue parte de las conclusiones. El precio es irrelevante. Irrelevante. Y te lo demuestro ahorita mismo. Por favor. Si yo te digo, Josué, yo tengo abajo un Ferrari 2024, pero yo me voy a ir a las montañas de Colombia y me voy a hacer monja carmelita descalza. Pero yo necesito $10,000 para irme, ¿verdad? Comprar todo lo que necesito. Yo te vendo ese Ferrari por $10,000 y tú no los tienes. ¿Tú me lo compras? Oh, claro. Oh. Exacto. Si tú no los tienes, los consigues, los prestas, me dices, toma mi reloj, toma las llaves de mi apartamento, sí, por favor no lo vendas. Claro. Entonces tú no los tenías, pero los conseguiste. ¿Por qué? Porque el valor era tanto, era mucho más de lo que estabas pagando. Entonces son 2 columnas, el precio, el dólar, digamos, y el valor. Cuando alguien te dice muy caro, lo que te está diciendo es lo que me estás cobrando, no vale lo que me estás dando. Entonces el vendedor que no está entrenado baja precio. El vendedor que está entrenado eleva valor.
Sí, y para eso hay que entrenarse. Es que la gente no se educa en ventas. A mí hay gente que me dice, yo sé vender, y le digo, ¿así? ¿Dónde estudia? No, porque yo soy bueno a echar cuentos. No, eso no es vender. Vender no es manipular. Vender no es hablar, de hecho. Vender es escuchar. Entonces hay que educarse. En la venta, esa es la objeción más fácil de manejar, es la del precio. Y como no están educados en ventas, bajan precios y quiebran el negocio. Me encanta. Entonces, aquí, en vivo, vamos a manejar esa objeción. Okay. Si te dicen, Margarita, quiero comprar ese Ferrari, pero no tengo $10,000, ¿tú me los dejas en 2? No, entiendo tu preocupación y entiendo que para ti es una inversión importante, pero mira, este es un carro que si tú entras a internet ahorita está en $500,000. Le vas a sacar un retorno a esa inversión de un 1,500%. Si no lo, ¿verdad? Si te encartas con él y quieres los $10,000, lo vendes por 20 y lo vendes en segundos. O sea, yo te puedo dar 1,000 razones, ¿verdad?, para elevar valor, pero jamás te lo voy a bajar a 2,000. Jamás. Eso me encanta. Y eso yo también lo veo muchísimo, que es uno de los principales errores. Hormozi creo que, porque fue cliente y también mentor mío. Lo interesante del caso es que yo aprendí de todas esas personas, ellos siendo clientes míos, y aprendía por osmosis, sí. que fue muy interesante. Pero él me decía, mira, Josué, no bajes los precios, al contrario, aumentalos. Porque solamente hay 2 personas en el mercado que tienen competitividad. Uno, el más barato, y vas a estar compitiendo con China. Y sí. no puedes. No puedes. Y 2, el más caro. No hay ninguna ventaja competitiva en estar en el medio. Entonces, y eso lo aprendí a la mala. Sí. A la mala. Hay un libro que se llama el Blue Ocean Strategy, me parece que es el del Océano Azul, y te habla mucho de eso. Claro, nosotros cobramos muy bien. Creo que somos de los que cobramos tickets de mayor inversión, pero nos desbocamos por darle tanto valor al cliente que diga, wow, eso es barato, me cobraste barato para lo que me diste. Me gusta. Mencionaste que tienes un evento dentro de poco con Brian Tracy, y yo sé que también haces eventos regularmente. Quiero que me hables de eso porque para mí personalmente los eventos cambiaron mi vida para siempre. Presenciales, ¿verdad? A mí también. Presenciales. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso no tenía dinero para ir al evento. Después los tuve y lo pagaba y con todo el gusto. Y al día de hoy los pago $10,000, $17,000. Intento pagar el ticket más caro siempre porque el networking es mejor ahí, exactamente. Claro. Entonces, pregunta, ¿qué evento se viene con Brian Tracy y Margarita Pasos y qué vamos a aprender ahí? Gracias. Y mira, 5, 6 y 7 de septiembre nosotros tenemos una academia que se llama Hablar para Influenciar con Brian Tracy. Generalmente la hemos hecho en San Diego para estar cerca de Brian, pero esta vez la estamos trayendo a Miami. La hacemos Cristina Tracy, que es la hija de Brian, la hija mayor, Brian y yo, ¿verdad? Comunicar, te dije, es una de las 3 habilidades generadoras de altos ingresos: ventas, marketing y comunicar. Pero tú no puedes vender y mercadear bien si no sabes comunicar. Correcto. Yo le digo a la gente, mira un ejemplo. ¿Tú qué haces? Yo vendo pastillas para bajar de peso. Y uno dice, esta me va a vender. Pero si yo te digo, ¿tú qué haces? Y tú me dices, yo ayudo a personas que han hecho 10 dietas o más y no pueden mantenerse, ¿verdad?, su peso, a bajar 2 tallas en 60 días, o le doy todo su dinero de regreso y le dejo conservar los productos. Es diferente, ¿verdad? Entonces, para mercadear y vender hay que saber comunicar. Para estar en redes sociales, que el capital más importante de hoy es el capital social, necesitas saber comunicar. Para negociar necesitas saber comunicar. Para tener buenas relaciones con tus seres queridos necesitas saber comunicar. Y entonces Brian y yo, que hemos sido conferencistas casi toda mi vida y él también casi toda su vida, y Cristina, que ha crecido de la mano, tiene un doctorado, y Cristina tiene una sabiduría tremenda, los 3 te vamos a enseñar, ¿verdad?, cómo se comunica para influenciar. La influencia es todo. Si tú quieres crecer en un negocio, incluso con tus hijos, yo digo, tú puedes ser la mamá y no ser el líder, porque si no influencias sobre ese niño, no eres el líder. Entonces va a ser aquí en Miami, 5, 6 y 7 de septiembre. Me encanta, me encanta. Entonces, si está viendo, obviamente, en el futuro, después de eso, la información también de Margarita va a estar aquí debajo para poder ponerse en contacto contigo, los programas, y si quieren escalar un negocio, hablar con Margarita. Una última pregunta. Esa sí, lo prometo. El podcast se llama Actitud Millonaria. Sí. Yo creo que tu actitud determina tu altitud. Sí. En el caso tuyo, ¿cuál ha sido la actitud que has tenido? ¿Cómo la has conseguido para poder hacer los millones de dólares que has hecho? Yo creo que es una actitud o una mentalidad de abundancia. Yo todo el tiempo estoy viendo dinero porque entrené mi mente para verlo, ¿sí? Entonces yo ya vi tu reloj, tus zapatos, tu cartera, ¿verdad? Entonces yo digo, a veces en una sola persona tú miras de abajo arriba y viste $40,000. Entonces en mi mente nunca hay escasez. Yo quiero que todos entrenen a su mente para entender, no hay escasez de gente
ni hay escasez de dinero, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo servir a un grupo de personas, resolverles algo, mejorarles la vida? La gente lo que compra es mejoría de algún tipo y que eso a la vez me dé dinero. Entonces, mi actitud es, dinero hay, gente para servir hay, ¿verdad? Y sí, siempre la palabra clave es servicio. El dinero es una consecuencia del servicio. Hay gente que solo, y lo hemos visto, ahorita hay mucho vendedor de humo, digámosle así, que te sacan, pero a la hora de entregar no ponen el mismo esfuerzo, Claro. ¿verdad? Y eso no es sostenible. Siempre da más de lo que prometes y eso ¿verdad? Te hace que tu negocio sea sostenible a largo plazo. Parte de mi mentalidad millonaria, el jefe es el cliente. Yo le digo a mis colaboradores, tu salario no sale ni del bolsillo de mi marido, ni del mío, ni del de la empresa, sale del bolsillo del cliente. Así que hemos tenido clientes que se quejan, todas las empresas, hasta Disney, el cliente te perdona todo menos la indiferencia. Si fallamos, fallamos, ¿cómo lo podemos corregir? ¿Cómo te ayudamos? El cliente es el centro del negocio. Y esa actitud, yo creo, es lo que nos ha mantenido relevantes por tantos años y nos ha permitido escalar. Me encanta. Básicamente, servir. Servir. Exactamente. Me encanta, Margarita. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo. Lo aprecio muchísimo. Y nada, continuemos sirviendo para continuar creciendo. Me encanta, Josué. De verdad, qué honor estar aquí Claro contigo. que sí. Últimas palabras para las personas que nos ven aquí. Bueno, volvamos a la inteligencia emocional. Hay una frase que a mí me encanta que dice, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? No hay nada más inútil que la preocupación. Enfócate en lo que puedes cambiar, ¿sí? Y no le hagas caso a la loca de la casa cuando te quiere robar la paz. Me encantó eso. Mi papá me decía, si el problema tiene precio, es barato. Entonces, Margarita, muchísimas gracias. Para todos ustedes que están aquí viendo este podcast, suscríbanse aquí de abajo. La información de Margarita va a estar también en la descripción, en el primer link y en los comentarios más debajo para el evento. Toda la información de los seminarios y cursos y programas y la Universidad Pasos al Éxito. Al Éxito, ¿verdad? sí. Me encanta ese nombre a propósito. Entonces, toda la información va a estar aquí debajo para que la contacten, comuníquense con ella y sobre todo empiecen a trabajar la mentalidad para poder ser exitosos. Nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao.